¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces parece que el mundo entero se vuelve en tu contra? ¿Qué haces cuando parece que aunque lo has hecho todo bien, la vida te golpea sin piedad? Hoy vamos a explorar una historia bíblica que desafía nuestro entendimiento del sufrimiento, la historia de Job. Un hombre que lo perdió todo, su familia, sus riquezas y su salud. ¿Por qué le ocurrió todo esto a un hombre justo? ¿Qué lecciones podemos extraer de su sufrimiento y de su increíble fe? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que descubrirás hoy puede transformar la manera en que enfrentas las pruebas más difíciles de la vida. Imagina despertar una mañana, como cualquier otra, con la esperanza de que el día transcurra de manera normal. Pero en lugar de eso, recibes una noticia devastadora tras otra. Primero te informan que todo tu ganado, la base de tu sustento, ha sido arrasado por un ataque. No solo pierdes tus posesiones, sino también a los sirvientes que trabajaban para ti, tus fieles colaboradores. La angustia empieza a invadirte, pero antes de que siquiera puedas asimilar esa pérdida, llega un golpe aún más duro. Tus hijos, toda tu descendencia, los seres que amas más que a ti mismo, han muerto. Todos en un trágico accidente. No puedes comprender cómo en un solo día puedes perderlo todo. La desesperación te invade, pero lo que viene después es aún peor. Tu cuerpo, que hasta ese momento había resistido las pruebas, empieza a mostrar señales de algo aterrador. Llagas dolorosas se extienden desde tus pies hasta la coronilla, haciendo que cada movimiento sea un suplicio. Estás vivo, pero en un estado que es peor que la muerte. Lo has perdido todo, tus posesiones, tu familia, tu salud, y ahora parece que hasta tu dignidad ha sido destruida. En este punto, la pregunta inevitable se alza en tu mente: ¿por qué? ¿Qué has hecho para merecer esto? Así comienza la historia de Job, un hombre descrito en la Biblia como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre de fe inquebrantable, alguien que se esforzaba por vivir de acuerdo con los principios divinos. ¿No debería un hombre así estar protegido por Dios? Siendo justo y fiel, ¿por qué Job fue víctima de tal tragedia? El sufrimiento de Job no fue un accidente, ni tampoco una simple coincidencia. En los cielos, en un escenario invisible para los ojos humanos, Satanás se acercó a Dios con una afirmación inquietante y provocadora. Satanás desafió la lealtad de Job, diciendo que el único motivo por el que este hombre servía a Dios era porque lo había bendecido con abundancia. «Quítale esas bendiciones», dijo Satanás, «y te maldecirá en tu cara». Confiando en la integridad de Job, Dios permitió que Satanás lo probara, pero estableció un límite: no podía tocar su vida. Y así comenzó el descenso de Job hacia un abismo de dolor y desolación, un sufrimiento que ningún ser humano desearía experimentar. Ahora, quiero que te pongas en el lugar de Job. Imagina por un momento que eres tú quien enfrenta esas pruebas. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías si de repente el mundo que conocías se desmoronara a tu alrededor? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que sientes que, a pesar de haber hecho todo bien, la vida te castiga sin razón aparente? Tal vez, como Job, te hayas preguntado: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Acaso no he sido fiel a Dios? Aquí es donde surge una pregunta fundamental: ¿es el sufrimiento un castigo o podría haber un propósito más profundo detrás de él? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. En la historia de Job, vemos que el sufrimiento no siempre está vinculado al castigo divino. A veces, como en el caso de Job, es una prueba, un desafío que nos enfrenta a lo más profundo de nuestro ser y nuestra fe. Y esta prueba de Job no fue una serie de pequeñas molestias o dificultades. Fue una tormenta de tragedias que lo arrojó a las profundidades del dolor más absoluto. Job lo perdió todo en un solo día: sus bienes, su ganado, sus sirvientes y lo más devastador, a sus hijos. Como si eso no fuera suficiente, Satanás lo atacó en su propio cuerpo, cubriéndolo de llagas dolorosas que lo dejaron casi irreconocible. En medio de esta tormenta de sufrimiento, cualquier ser humano podría haber colapsado, podría haber sucumbido al dolor y maldecido a Dios. Pero no Job. A pesar de la magnitud de sus pérdidas, este hombre se postró en adoración y declaró: «El Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor». Detente por un momento y reflexiona en esas palabras. ¿Qué clase de fe es capaz de resistir una tormenta tan devastadora? ¿Cómo es posible que en medio de un dolor tan abrumador, Job mantuviera su fe en Dios?
Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Podrías tú en una situación similar mantener tu confianza en Dios? ¿Serías capaz de bendecir su nombre, incluso cuando todo te ha sido arrebatado? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y justo cuando parece que nada puede ir peor, entran en escena los amigos de Job. Al principio, lo acompañaron en su dolor, sentándose junto a él en silencio durante 7 días y 7 noches. En ese gesto, compartieron su aflicción, demostrando un entendimiento profundo del sufrimiento. A veces, no hay palabras que puedan aliviar el dolor, solo la presencia silenciosa de aquellos que nos aman. Pero luego, cuando comenzaron a hablar, lo que Job escuchó no fue consuelo, sino acusaciones veladas. Lo insinuaron de manera sutil, pero clara: si te está pasando esto, debe ser porque has pecado. Esto es un castigo divino. En lugar de encontrar alivio en sus palabras, Job se encontró luchando no solo contra su dolor físico y emocional, sino también contra la incomprensión de aquellos que deberían haberlo consolado. ¿Te ha pasado alguna vez que, en tus momentos de mayor vulnerabilidad, aquellos que deberían estar a tu lado te juzgan en lugar de ofrecerte apoyo? ¿Cómo te sientes cuando, en lugar de palabras de aliento, recibes reproches y críticas? En esos momentos, el dolor se multiplica y el sufrimiento se vuelve aún más pesado de soportar. Aquí es donde la historia de Job toma una dirección aún más profunda. Porque no solo estaba enfrentando una serie de pruebas devastadoras, sino que también tenía que lidiar con la incomprensión de sus amigos. Enfrentar el sufrimiento es una cosa, pero enfrentar el juicio y la acusación de los demás, especialmente de aquellos que supuestamente están para apoyarte, puede ser igual de devastador. En esos momentos, Job tuvo que luchar no solo contra su propio dolor, sino también contra las opiniones y las palabras hirientes de quienes lo rodeaban. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido abandonado por aquellos que decían estar a tu lado? ¿Cómo enfrentas el dolor cuando las respuestas no llegan? Y lo más importante, ¿te mantendrías firme en tu fe, incluso cuando todo lo que tienes y amas te es arrebatado? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Job estaba en su punto más bajo. Desesperado, sin respuestas y sin consuelo. En ese momento, incluso llegó a desear la muerte, diciendo: ¿por qué no moría al nacer? ¿Por qué no perecía al salir del vientre? Sin embargo, en su dolor, jamás maldijo a Dios. Aquí surge la gran pregunta: ¿cómo es posible mantener la fe cuando todo parece perdido? ¿Podrías tú hacerlo? Lo más inquietante y desalentador de la historia de Job es que durante todo este tiempo de sufrimiento, Dios permaneció en completo silencio. Imagina la angustia. No solo has perdido todo lo que amabas y valorabas, no solo tu cuerpo está destrozado por el dolor físico, sino que además, el único al que podrías clamar, el único que podría traerte consuelo, parece no escucharte. Job clamó y gritó en su desesperación, y hizo preguntas profundas sobre la vida, la muerte y la justicia. Pero no hubo respuesta. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has pasado por momentos en los que, por más que ores, por más que grites desde lo más profundo de tu alma, sientes que tus palabras rebotan contra un cielo cerrado? Es una sensación que puede destruir la esperanza de cualquiera. Job no sabía que en ese silencio, Dios estaba mucho más presente de lo que él podía imaginar. El silencio de Dios no era señal de abandono, ni de indiferencia. No era que Dios no escuchara a Job, sino que estaba permitiendo que Job atravesara una temporada de prueba, una temporada que tenía un propósito mucho más profundo de lo que él podía entender en ese momento. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Dios estaba preparando a Job para una revelación mucho más grande de lo que él podría haber imaginado, algo que cambiaría su vida por completo. Finalmente, después de todo ese sufrimiento y silencio, Dios habló. Pero lo más fascinante de este momento no es solo que Dios rompió su silencio, sino que cuando lo hizo, no le dio a Job las respuestas que él esperaba. Job, durante todo este tiempo, había estado buscando una explicación para su sufrimiento. Quería saber por qué, siendo un hombre justo, estaba experimentando tal nivel de desdicha. Pero cuando Dios le habló, en lugar de ofrecerle una respuesta detallada y racional sobre el motivo de su dolor, lo confrontó con algo mucho más grande: su poder y soberanía. Dios le mostró a Job que hay cosas en la vida que están más allá del entendimiento humano, que hay misterios que simplemente no podemos comprender con nuestra limitada perspectiva terrenal.
Le recordó que Él es el creador del universo, que sostiene las estrellas en su lugar, que le dio forma al mundo y le dio vida a cada ser viviente. Frente a la magnitud de esa revelación, las preguntas de Job, aunque legítimas desde su dolor, palidecían ante la grandeza de Dios. Lo que Dios estaba diciéndole a Job, y lo que nos dice a nosotros, es que su propósito va más allá de lo que podemos ver en medio de nuestras pruebas. Imagina cómo debió haberse sentido Job en ese momento. Después de días, semanas, meses de sufrimiento, no recibió una respuesta directa a su porqué, pero fue llevado a un lugar de mayor comprensión, la soberanía y el poder absoluto de Dios. Y aunque eso no borró su dolor, le dio una nueva perspectiva. Le permitió ver que aunque no entendiera completamente el porqué de su sufrimiento, podía confiar en que Dios estaba al mando, y que todo tenía un propósito divino que él no podía ver en ese momento. Y luego, en un giro completamente inesperado, Dios no solo restauró a Job, sino que le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Su ganado, sus riquezas, su familia, todo fue restituido en mayor medida de lo que había tenido antes. Pero lo más importante no fue solo la restauración material. Lo más profundo de este momento fue la transformación espiritual de Job. A través de su sufrimiento, Job conoció a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Pasó de conocerlo de oídas a conocerlo de primera mano, en lo más profundo de su ser. Y esa es la gran lección que nos deja esta historia: nuestro sufrimiento nunca es en vano. Cuando estamos en medio de nuestras pruebas, cuando la vida parece desmoronarse a nuestro alrededor, es fácil caer en la desesperación y pensar que no hay esperanza. Pero la historia de Job nos muestra que, en las manos de Dios, incluso nuestros momentos más oscuros pueden ser transformados en bendiciones inimaginables. La clave está en la paciencia, en la fe, en estar dispuestos a esperar por esa restauración. Porque aunque no siempre lo veamos en el momento, Dios está trabajando detrás de escena, preparando algo mucho mayor para nosotros. Ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a esperar en Dios, incluso cuando el cielo parece cerrado? ¿Puedes confiar en que Él tiene un plan, incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo? Es una pregunta difícil, porque el sufrimiento nunca es fácil. Pero si algo nos enseña la vida de Job, es que Dios siempre tiene el control, y que incluso en los momentos más oscuros, Él está presente. El dolor, el sufrimiento y las pruebas no son el final de la historia. Al igual que Job, podemos salir al otro lado de nuestras pruebas más fuertes, más sabios, y más bendecidos. Pero la clave está en nuestra fe. El sufrimiento, aunque difícil, puede ser el terreno donde se cultiva una fe inquebrantable, una fe que puede resistir cualquier tormenta. Y cuando confiamos en Dios en medio de nuestras dificultades, Él siempre tiene la última palabra. Entonces, ¿estás listo para confiar en Dios en medio de tus pruebas? ¿Estás dispuesto a esperar por la restauración que Él ha prometido? Si algo nos enseña Job es que al final, Dios siempre tiene un plan para bendecirnos más allá de lo que podemos imaginar. Así que mantén la fe, sigue confiando, porque tu historia aún no ha terminado. Si este video te ha hecho reflexionar, me encantaría que compartieras tu historia en los comentarios. ¿Has pasado por alguna prueba que te haya hecho cuestionarte todo? ¿Cómo mantuviste tu fe en medio de la tormenta? Estoy seguro de que tu testimonio puede inspirar a otros. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo la fe puede transformar tu vida, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme en esta increíble historia de fe y restauración. Nos vemos en el próximo video.